Casi 10 años atrás, tenía 16 años cuando esto comenzó y 18 o 19, cuando finalmente fue a juicio. Imagina una familia suburbana al estilo familia normal, padres, 3 hijos, un patio y un perro, en un pueblo de México donde todo pasa desapercibido. Un día cualquiera, un vecino tuvo una disputa leve con su vecino y, como respuesta totalmente justificada, decide tomar todas las mangueras que tenía e inundar su patio. Decisiones sólidas llevaron a consecuencias sólidas, así que naturalmente fue multado por desperdicio de agua. Mis padres manejan el agua en una pequeña ciudad de México, y como el vecino vivía a una cuadra de nosotros, decidió ir al distrito de agua gritando que es conocido de mis padres. Mi padre va y le dice que incluso si sus hijos hubieran hecho esto, tendrían las mismas repercusiones, pasando por alto elegantemente el hecho de que, aparte de tal vez vernos de pasada, ninguno de nosotros realmente había interactuado con el vecino. El vecino repite el nombre del hombre que estaba en el mostrador de atención al cliente, así como el nombre de mis padres, y afirma que ahora es personal antes de irse enfurecido. Miembros de mi familia y yo comenzamos a ver al vecino en lugares aleatorios constantemente, en el DMV, en la tienda de comestibles, en nuestros respectivos trabajos. Aparentemente, cuando estás loco y tus padres pagan tu casa, tienes todo el tiempo del mundo para acosar. Pasó de encuentros aleatorios mientras estábamos fuera de casa a llamadas telefónicas del cliché de los años 90. Respiraciones y colgadas, del tipo, puedo verte. En este punto, el vecino era más una molestia que algo aterrador, pero como he mencionado, cuando subestimas a los locos, pierdes siempre. El vecino comenzó a estacionarse frente a nuestra casa, quedándose de 6 p.m. a 4 a.m., literalmente sentado en su automóvil con la música a todo volumen mirando la casa. Debía tener la determinación y la vejiga de un corredor de carreras, porque ¿quién demonios se sienta allí durante 10 horas? Su música era pésima también. Tal vez era masoquista y le gustaba autoflagelarse, viendo cuánto podía soportar a través de música terrible con una vejiga llena. Dudo que alguien con un concepto semirracional de interacción social pudiera entender por qué esto pasó de 3 o 4 veces por semana a una ocurrencia nocturna. El vecino se volvió más audaz. Condujo su auto a toda velocidad por la acera hacia mi hermana y su pareja, mientras estaban sentados en la acera frente a casa, regresando de una cita. Ambos tuvieron que saltar físicamente para evitar ser golpeados. También hizo gestos obscenos hacia mí cuando saqué a pasear a mi perro y estaba esperando a que mi hermana saliera para unirse a nosotros. Fue tan malo que terminé llorando y entrando a casa. Esto llevaba 1 año en este punto. La policía siempre decía lo mismo. No hay nada que podamos hacer a menos que haya una amenaza contra ustedes o alguien resulte herido. Mis padres se enfrentaron al vecino cansados de esto y le preguntaron qué pensaba que estaba haciendo en la calle después de mi incidente, a lo que el vecino llamó a la policía y vinieron a preguntarnos por qué estábamos acosando y amenazando al vecino. Nunca entenderé por qué el sistema espera hasta que eres una víctima en lugar de prevenir que alguien sea victimizado. Casi 2 años y es Navidad. Mi padre tuvo un aneurisma cerebral. Afortunadamente, lo superó sin efectos secundarios, lo cual es extremadamente raro. Convencí a mis otros padres, que habían estado viviendo en el hospital con su pareja enferma, de que regresaran a casa y se ducharan y comieran alrededor de las 9 p.m. Tuvimos un golpe en la puerta. Un hombre aleatorio con ropa desaliñada sosteniendo un regalo navideño dice que está allí para entregárselo a nuestra familia. Le preguntamos quién lo envió y dice que no puede decirlo. Le preguntamos para quién trabaja y empuja los regalos hacia mis padres y se va. Obviamente, estábamos incómodos para abrirlo. Mi padre decide que necesita saber qué hay dentro y abre el regalo. En su interior, hay un documento de 17 páginas sobre los motivos por los cuales el vecino está demandando a mis padres, que en ese momento estaba en el hospital. Incluso yo pude decir que era falso, con los errores gramaticales y errores tipográficos. El vecino se tomó el tiempo de sentarse y escribir un documento falso de 17 páginas pensando que nos asustaría. El documento y los detalles falsos que incluyó no nos asustaron. Las cosas progresaron y el vecino comenzó a pasearse frente a su automóvil y fingir tener llamadas telefónicas donde hablaba de empujar a mis padres por las escaleras o saber dónde íbamos a la escuela y trabajábamos, y lo fácil que sería acceder a nosotros en cualquier momento.
En ese momento trabajaba en un turno de cierre que me dejaba libre alrededor de la 1 a.m. y él se estacionaba al lado de mi auto y me seguía a casa. Una vez intenté tomar caminos aleatorios y él aún se quedaba justo detrás de mí, llegando a casa con el vecino estacionado al otro lado de la calle. Creo que la calle del vecindario, con apenas 5 pies entre un automóvil estacionado en un lado y otro en el otro, y tener que salir y correr hacia la puerta, fue una pesadilla absoluta. Todos estábamos agotados no solo por el susto del aneurisma, sino también por vivir y mirar sobre nuestros hombros. La amiga de mis padres le contó a su amiga, que era fiscal de distrito, sobre la situación. Ella llamó y vino y tomó nuestro caso pro bono. Testificar fue una experiencia salvaje. Tuvimos que presentar declaraciones oficiales antes de ser llamados al estrado. No se nos permitió estar en la habitación cuando un miembro de la familia testificaba, ni se nos permitió hablar en los pasillos mientras esperábamos nuestro turno. Imagina revivir experiencias traumáticas de más de 2 años, ser interrogado donde te presentan como mentiroso, y luego no poder tener el consuelo o el apoyo de tu familia después. No era lo ideal. Había pruebas suficientes para encerrarlo por 1 año y medio y otorgarle una orden de restricción por delito grave. Nos mudamos mientras aún estaba encarcelado. Mi hermana falleció mientras él estaba en prisión, y él intentó demandar inmediatamente a su patrimonio. Ella tenía 21 años cuando murió, y cuando fue liberado, afirmó que su testimonio sobre él conduciendo su auto hacia ella y su pareja era falso, y la única razón por la que estaba encerrado no era por ese caso, sino por cargos de acoso y stalking. Hay muchos más detalles, pero esto ya fue bastante largo. Vecino, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Nos hiciste prisioneros en nuestra propia casa durante años. Claramente sigues siendo el mismo, y no has aprendido nada desde que estuviste encerrado. Eres verdaderamente insano. Un día, cuando tenía alrededor de 17 años, mi hermana mayor y yo estábamos pasando tiempo juntas en el patio trasero. Nuestra mamá probablemente estaba arriba leyendo o limpiando, y nuestro papá no estaba allí. No sé dónde podría estar, probablemente trabajando o algo así. Yo estaba en mi teléfono, deslizándome por TikTok acostado en la cama elástica, y mi hermana Ava estaba en el columpio, probablemente haciendo lo mismo. De vez en cuando nos comentábamos sobre los videos que veíamos en nuestra página para ti, y nos los enviábamos para reírnos o lo que sea, hasta que fuimos interrumpidos por nuestra vecina Mónica. No éramos muy cercanos a ella, pero mis padres sí lo eran, y mi madre se llevaba muy bien con ella. «Hey chicos, vengan aquí», dijo parada en su patio donde la cerca se encontraba en medio de nuestras líneas de propiedad. Confusamente fuimos hacia ella, ya que no teníamos idea de qué quería, pero sabíamos que debíamos respetar a nuestros mayores, así que teníamos que ver por qué nos llamaba. Nos dijo que necesitábamos ir adentro y traer a nuestra mamá, y que ya había llamado a la policía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mi hermana. «Solo confíen en mí, no hay tiempo para explicar ahora, por favor hagan lo que les digo». «Chicos, están en peligro, corran», dijo Mónica. Al principio lo dudamos, pero rápidamente corrimos hacia adentro. Después le contamos a nuestra mamá y ella miró afuera y había un hombre en el umbral de nuestra puerta. No lo reconocí al principio porque tenía la cabeza completamente afeitada, pero era nuestro antiguo vecino. En resumen, unas semanas antes de esto, nuestro vecino fue arrestado por matar a su esposa e hija, algo que yo no sabía en ese momento, dicho sea de paso. Volveré a eso más tarde. Mi mamá vio quién era y nos ordenó que subiéramos a su habitación y cerráramos con llave la puerta, y solo la abriéramos si ella lo pedía. Así lo hicimos. Estábamos aterrados, pero teníamos que hacer caso a nuestra mamá. Subimos corriendo y esperamos. Mi hermana lloraba y yo trataba de calmarla solo por lo asustada que estaba nuestra mamá. Ambos sabíamos que algo estaba muy mal y moríamos por saber qué estaba sucediendo. Después de unos minutos más, nuestra mamá gritó y escuchamos el sonido de cristales rompiéndose. Afortunadamente ella ya estaba cerca de las escaleras y logró llegar a la habitación con nosotros antes de que el hombre la agarrara. Cerramos la puerta y pusimos una cómoda delante para ganar algo de tiempo. Este hombre gritaba como si no hubiera un mañana, que nos iba a matar, golpeando la puerta durante más de 5 minutos,
hasta que de repente se detuvo. Escuchamos silencio policial en la distancia, y el hombre intentó huir. La policía casi tiene un enfrentamiento con él, pero después de gritos y amenazas, finalmente lo redujeron y lo llevaron de vuelta a prisión. El hombre del que estamos hablando se llama Antonio. Lo acusaron de al menos 2 cargos de asesinato en primer grado por matar a su familia, como dije antes. Se supo que escapó de la prisión unas 2 horas antes de esto y quería vengarse de mi familia. Estaba convencido de que mi padre era la razón por la que lo arrestaron. Antonio pensaba que saldría impune por matar a su familia, pero tenía la impresión de que mi papá lo delató de alguna manera. No estoy seguro de por qué piensa eso, ya que no conozco toda la historia. Mi padre no quiere hablar de ello conmigo. No que eso importe de todos modos. Supongo que mis padres no nos contaron o a mi hermana sobre lo que sucedió al lado al principio, pero dijeron que planeaban hacerlo pronto. Simplemente no querían que nos asustáramos supuestamente, pero eso es lo único que puedo sacarle a mi papá sobre todo. Ni siquiera mi mamá conoce toda la historia, a menos que nos esté mintiendo. Mis padres probablemente pensaron que no había urgencia en contarnos lo que sucedió al lado, ya que estaba encerrado en prisión en ese momento, pero de alguna manera logró escapar y estaba buscando venganza. Esta vez era personal, y escapó solo para intentar asesinar para así quitarse la bronca. Mi infancia fue normal y sin nada fuera de lo común. Mis padres eran de clase media, trabajadores y simplemente sobrevivíamos en una bonita ciudad. Estaba yo, y luego mi hermanito, 6 años menor que yo. En ese momento, él estaba en casa de mi abuela. Mi mamá estaba en el trabajo haciendo un turno doble, y mi papá, que era conductor de camiones, a menudo pasaba semanas fuera de casa. Aunque a veces nos sentíamos tristes debido a la ausencia constante de mi padre, éramos una familia muy unida y siempre disfrutábamos mucho cuando finalmente podíamos pasar tiempo juntos. Aquella noche, mi mamá no iba a llegar a casa por algunas horas más, y yo me aburría mucho, sin saber qué hacer. Paseaba de un lado a otro por la casa, intentando encontrar cómo pasar el tiempo. Me senté en el sofá y traté de encontrar algo interesante en la televisión, pero nada llamaba mi atención. Después de un rato, fui a buscar mi PlayStation 4 en mi habitación para jugar al Madden Fútbol en la sala, ya que la televisión era el doble de grande que la mía. Mientras conectaba mi PlayStation, sentí algo extraño. Cuando levanté la mirada, vi un rostro aplastado contra la ventana justo frente a mí, mirándome directamente. Me quedé helado y grité, y el hombre también comenzó a gritar. Pedía ayuda y que lo dejara entrar, una y otra vez. No tenía idea de quién era ni qué estaba haciendo, pero prácticamente suplicaba y gritaba a todo pulmón. No podía mover un músculo porque estaba demasiado asustado. Suena extraño, pero casi lo dejó entrar a pesar de mi miedo. Era un hombre grande y aterrador, pero parecía estar en peligro. Afortunadamente, mi mamá llegó justo en ese momento y me sentí aliviado al verla, pero también aterrorizado de que el hombre pudiera intentar hacerle daño. Él se detuvo como un ciervo atrapado en los faros del carro, y mi mamá le gritó que se fuera, lo cual hizo. Afortunadamente, mi mamá llamó a la policía cuando entró a casa, y cuando llegaron, encontraron al hombre sentado al otro lado de la calle, frente a una casa embargada. Los policías lo interrogaron, pero mantuvo su historia. Un grupo de hombres con pasamontañas intentó secuestrarlo y lo golpearon sin razón aparente. El policía, al igual que yo, no parecía creerle mucho. Más tarde descubrimos que el hombre era nuestro nuevo vecino y acababa de comprar la casa embargada justo al otro lado de la calle. Afortunadamente, mi mamá llegó 1 hora antes de lo esperado esa noche. El hombre todavía vive al lado de mis padres, y yo viví allí por unos años más después de este incidente. Nunca nos molestó directamente después de eso, pero era bastante inquietante. Teníamos que aceptar su versión de los hechos, aunque parecía poco probable. No sucedieron cosas extravagantes con él después de eso, pero hubo momentos en los que me sentí muy incómodo por su presencia. Siempre sonreía y saludaba cuando pasaba por su casa, y parecía estar siempre afuera observando cuando bajaba del autobús escolar. También hubo ocasiones en las que lo escuché teniendo conversaciones completas consigo mismo, e incluso juraría que lo vi golpeándose la cabeza varias veces mientras lo hacía. A veces gritaba sin razón en medio de la noche,
y definitivamente había algo mal con él. Siempre hacíamos lo posible por mantener distancia. A mi papá realmente no le agradaba, probablemente incluso más que a mi mamá. La violencia realmente no era una cosa en nuestro vecindario, y quiero decir eso literalmente, así que su historia era simplemente extraña. Lo último que quiero mencionar es que cuando vi su rostro por primera vez, no estaba cortado o sangrando como cuando la policía lo encontró. Sinceramente creo que él mismo se hizo eso para hacerse ver como una víctima. Suena loco, pero sé que hay personas lo suficientemente locas como para hacerlo. Mi novio y yo solíamos vivir en una pequeña casa que estábamos alquilando en ese momento. Éramos jóvenes y era nuestro primer lugar, así que necesitábamos algo asequible. Encontramos un lugar por solo $650. Era una casa de 2 dormitorios, un baño y 900 pies cuadrados. Estaba en una parte bastante difícil de la ciudad, pero pensamos que si nos manteníamos al margen, no nos metíamos en problemas y estábamos alerta, estaríamos bien. No era nada lujoso, pero era más de lo que necesitábamos. Ambos teníamos trabajos, ganando entre $10 y $14 por hora, y también éramos estudiantes universitarios a tiempo completo. Salíamos de casa más de lo que estábamos en casa, especialmente mi novio. Él trabajaba como basurero y solía hacer muchas horas extras. Entraba al trabajo alrededor de las 6:30 am, y a veces no regresaba a casa hasta las 7:30 u 8. Yo, por otro lado, trabajaba en un salón de belleza para un pequeño negocio local emergente. Me pagaban en efectivo, lo que ayudaba con los impuestos y la falta de horas que trabajaba. Mi novio, llamado Pablo, tomaba clases nocturnas para la universidad. Inicialmente estudiaba Derecho, pero luego cambió a negocios después de solo un año. Eso no es realmente el punto. Pero lo que estoy tratando de decir es que casi nunca estaba en casa, principalmente para comer y dormir. Incluso los fines de semana trabajaba a tiempo parcial para ganar dinero extra. Siempre le preparaba la cena todas las noches para que pudiera comer antes de ir a clase y para que pudiéramos pasar el poco tiempo que teníamos juntos, antes de que tuviera que irse a las 9 por 4 horas. Por lo general, yo ya estaba durmiendo cuando él regresaba a casa. Cuando Pablo regresó a casa un día, no me encontró en ningún lado. Por supuesto, entró en pánico y presentó un informe de persona desaparecida después de bombardear mi teléfono y no recibir respuesta durante más de 30 minutos. No fue hasta 2 días después que Pablo se encontró con nuestro vecino mientras recogía el correo, y por alguna razón pensó que había una posibilidad de que él supiera algo. Pablo admitió que realmente no pensaba que supiera algo, pero estaba tratando todo lo posible, preguntándole cualquier tipo de pregunta que se le ocurriera. Le preguntó cuándo me vio por última vez, cosas así. Aquí es donde las cosas se vuelven mucho más locas. Pablo pensó que actuaba realmente extraño, mucho más extraño de lo habitual, así que llamó a la policía. Pero como no tenían ninguna prueba o causa probable, y no tenían una orden ni el consentimiento para registrar la casa, no llegaron muy lejos. Pablo tenía este sentimiento muy serio de que algo estaba mal con este tipo, y que tenía algo que ver con mi desaparición. Literalmente se coló en la casa de nuestro vecino esa noche después de verlo salir. La casa estaba asquerosa y honestamente tan mala como algunos de los peores episodios de acumuladores que he visto. Buscó por toda la casa y me llamó gritando por si acaso yo estaba allí. No tenía idea si realmente estaba, pero finalmente me escuchó gritar cuando comenzó a buscar en el piso de abajo. Sí, el hombre me secuestró y me hizo cosas inefables durante días. Pablo me sacó de allí y llamamos a la policía, por supuesto. Mentimos un poco para que Pablo no fuera acusado de allanamiento de morada. Le dijimos a la policía que Pablo me escuchó gritar allí abajo y que entró corriendo para salvarme, y que llamamos a la policía de inmediato. Afortunadamente, nunca tuvimos problemas con que Pablo enfrentara cargos. No me gusta hablar de cómo me secuestró y cómo todo sucedió. Me hace sentir demasiado incómoda. Lo explicaré brevemente, aunque... Mientras Pablo estaba fuera esa noche y yo estaba durmiendo, el hombre entró y logró dejarme inconsciente golpeándome casi hasta la muerte. Me arrastró a la casa de al lado en medio de la noche sin que nadie lo notara. Esta historia es muy real, y lo que me sucedió es algo con lo que todavía vivo y que me afecta hasta el día de hoy. Él solía mirarme como un acosador todos los días, y siempre pensamos que era extraño.
Pero nunca pensamos que llegaría a esto. Estoy bastante segura de que esto es literalmente la peor pesadilla de cualquier mujer. Vivo en un tranquilo pueblo mexicano, donde las calles adoquinadas y las casas coloridas crean un ambiente acogedor. Sin embargo, mi mundo se convirtió en una pesadilla desde el momento en que el nuevo vecino, el señor Morales, se mudó al lado. Al principio, solo eran miradas persistentes y una sonrisa inquietante, pero pronto descubrí que había algo más oscuro detrás de su fachada amistosa. Cada día, mientras caminaba por la plaza central o compraba en la tienda local, sentía sus ojos acechándome desde lejos. No importaba dónde fuera, siempre estaba allí, observándome con una obsesión que enviaba escalofríos por mi espalda. Me di cuenta de que el señor Morales sabía más sobre mí de lo que debería, y cada encuentro se volvía más perturbador. Un día, al regresar a casa después de la universidad, noté que la puerta de mi casa estaba ligeramente abierta. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba cautelosamente, temiendo lo peor. No había señales de robo, pero algo estaba fuera de lugar. Mis objetos personales estaban revueltos, como si alguien hubiera husmeado en mi vida privada. La paranoia se apoderó de mí, y mi mente se volvió hacia el señor Morales. Había sido él quien invadió mi espacio personal. A partir de ese día, la presencia del señor Morales se volvió más ominosa. Comencé a notar sus sombras al acecho alrededor de mi casa, incluso en las horas más oscuras de la noche. Una noche, cuando la luna iluminaba débilmente el callejón, escuché pasos sigilosos afuera de mi ventana. Mi corazón se detuvo cuando vi la figura oscura del señor Morales, mirándome fijamente. Decidí enfrentarlo y, con voz temblorosa, le exigí que dejara de acosarme. Su risa resonó en la quietud de la noche, y su expresión perturbadora no mostraba signos de remordimiento. Sin previo aviso, desapareció en la oscuridad. Aterrorizada, cerré todas las puertas y ventanas, pero la sensación de estar siendo observada persistió. Los siguientes días fueron una tortura constante. Los susurros de sus pasos resonaban en mi mente, y las miradas furtivas se volvieron insoportables. Un día, al regresar a casa, encontré una nota escalofriante en mi puerta. «Siempre estaré contigo», decía en letras temblorosas. El miedo me envolvía, pero la determinación creció dentro de mí. Necesitaba escapar de esta pesadilla. Planeé una salida de emergencia, un lugar seguro donde refugiarme en caso de que la situación empeorara. Una noche, mientras estaba en mi habitación, los pasos del señor Morales resonaron nuevamente. Esta vez no esperé. Tomé mi mochila preempacada y escapé por la ventana trasera. Corrí hacia la casa de una amiga, temiendo mirar atrás. La policía fue contactada, pero el señor Morales desapareció misteriosamente. Aunque encontraron pruebas de sus acciones acosadoras, nunca lograron capturarlo. Desde entonces, vivo con el temor de que en cualquier momento, él pueda regresar y continuar su persecución. El suspenso persiste en cada sombra, y mi vida se ha convertido en una constante lucha contra el miedo que dejó el señor Morales. Aún me pregunto si algún día lograré liberarme por completo de su acecho y encontrar la paz que una vez conocí.